Economía informal es el nombre que se le da a un gran número de actividades que están catalogadas dentro del sector informal de la economía. Generalmente, este tipo de actividades no cumplen con ciertas características económicas y administrativas propias de una economía formal. Por ejemplo, no utilizan tecnologías complejas ni formas avanzadas de producción, no tienen una división del trabajo establecida, no están constituidas jurídicamente como las empresas modernas y tienen distintos tipos de relaciones laborales al mismo tiempo. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) define como pertenecientes al sector informal de la economía a los ayudantes de familia a los cuales no se les paga un salario, a empleados del servicio doméstico, a los trabajadores que se encuentran trabajando por su propia cuenta en actividades propias o familiares, y a los obreros y empleados asalariados del sector privado y patrones o empleados vinculados a empresas con 10 o menos personas ocupadas. Una característica que hace que una determinada actividad pertenezca al sector informal es la de tener una escala reducida, es decir, que las personas o empresas no manejan una producción numerosa o una gran cantidad de recursos. No existen muchas barreras para entrar al sector informal. Generalmente, estos negocios, trabajos o actividades se desarrollan en un lugar establecido y sus ingresos dependen de ese lugar y los recursos que se encuentren en este, por ejemplo, un barrio o un sector. Igualmente, la propiedad de los negocios o empresas es de una sola persona o una familia, y en algunos casos no se cumple con reglamentaciones sobre salarios, impuestos, salud, limpieza, normas de construcción, entre otras. Muchas veces este tipo de actividades no son registradas por los censos o las encuestas, razón por la cual el sector informal es muy difícil de medir, siendo más común en los países en vía de desarrollo que en los países industrializados. Durante la última década, la economía colombiana ha demostrado su capacidad para generar empleos, aunque su ritmo de crecimiento no se ha dado a la par con el aumento en la participación del empleo formal en el país. La formalidad laboral es el reflejo de la calidad del empleo en el país, pues se caracteriza por bajos niveles de cobertura en seguridad social, bajos niveles de educación e ingresos menores que los del empleo formal. De forma similar, se observa que una gran parte de las unidades de producción carecen de registros, tienen baja productividad, así como bajo acceso al sector financiero y no llevan registros contables. Lo anterior es preocupante, pues la economía informal impacta negativamente el crecimiento a través de diversos canales, por ejemplo, disminuye los ingresos fiscales, disminuye la posibilidad de proveer servicios de seguridad social como salud o pensión. Es un obstáculo para el incremento de la productividad laboral y por lo tanto para la competitividad internacional, disminuyendo los beneficios potenciales del comercio. Es una fuente de inestabilidad laboral, afecta negativamente los ingresos relativos de los trabajadores, aumenta la vulnerabilidad de los derechos laborales, dado que los trabajadores no tienen protección frente a la ley, aumenta el subempleo y afecta el crecimiento de la economía. La informalidad laboral en América Latina está caracterizada por niveles de educación bajos y Colombia no es la excepción, ya que el 53,2% de los trabajadores informales tienen nivel educativo secundario y el 29,6% tienen solo primaria. El gráfico 10 muestra el porcentaje de trabajadores informales por nivel de educación entre 1996 y 2005, y se puede observar una correlación entre los trabajadores con menor nivel de educación. Lo anterior muestra la importancia de presentar una oferta educativa que sea accesible a todos y la necesidad de incrementar la pertenencia en el sector educativo. Sin embargo, el aumento en la cobertura educativa debe ir a la mano con mejoras en capacidades técnicas de la fuerza laboral, es decir, una educación que logre captar las necesidades del sector productivo para así incrementar la productividad en el país. Respecto al tipo de actividad económica donde se concentra el empleo informal, se observa que la mayor parte, el 42%, se ubica en comercio, hoteles y restaurantes, seguido por la rama de actividad de servicios comunales, servicios y personales, que contienen el 16% de este tipo de trabajo. Una característica del sector informal es la falta de registro mercantil y la falta de contabilidad. En el país, el 39% de los establecimientos no llevan contabilidad y el 57% no tiene o no renovó su registro mercantil. Las causas de este comportamiento pueden ser debidas a que no se percibe el beneficio del registro mercantil o de los costos que implica llevar una contabilidad de acuerdo a la legislación. Existen dos razones principales para que la actividad productiva pase de la informalidad a la formalidad. Primero, no perciben los beneficios potenciales de la formalidad y segundo, los altos costos asociados a incorporarse a la formalidad. Lo anterior refleja la importancia de resolver las barreras
a la formalidad, por la cual se propone un programa de divulgación de beneficios de la formalización y coordinación de oferta de servicios del Estado, diálogo con los sectores de la economía con mayores índices de informalidad, sistema tributario sencillo y que promueva la visibilidad de las actividades económicas del país, educación e inclusión financiera y fiscalización. El conjunto de estas políticas incentivarán el crecimiento económico, la revelación de información y los aportes a seguridad social. Pero, ¿de verdad se está dando a conocer estas políticas para disminuir la informalidad laboral? ¿Usted qué opina?